¿Qué tal? Soy Melvin Poveda, profesor de matemáticas del PRE de la EXPOL y ahorita voy a mostrar la solución del problema 1 de la prueba de salida 4 de la franja 1. Entonces, en este ejercicio nos piden hallar cuál de las siguientes proposiciones es verdad, dándonos esta función trigonométrica. Entonces, para poder ver cuál es la solución correcta, lo que nosotros vamos a realizar es la gráfica de esa función. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es sacar el factor común del número que está multiplicando la x y podemos ver que es igual a 2x más pi cuartos más 2. Ya, entonces hacemos esa gráfica. Para poder hacerla no necesariamente tiene que ser exacta, sino simplemente una idea de cómo sería esa gráfica. Entonces realizamos el eje Y, aproximadamente por aquí podría ser, y el eje X también lo realizamos. Ya. Entonces tratamos de no ser tan exactos, menos con las líneas y un poco exactos. Ya. Entonces aquí podemos ver que la gráfica, primero deberíamos obtener el periodo fundamental de esta función, que sabiendo cómo es un seno, va a ser igual a 2pi sobre 2, que es igual a pi. Entonces dibujamos las cuatro partes de la función, básicamente los cuatro cuadrantes, y ahí sería un periodo fundamental. Luego volvemos a dibujar 4 y sería 2pi, y hasta aquí sería 5pi medios. Entonces cada uno de las rayitas, como es la cuarta parte de pi, va a ser pi cuartos. Y vemos que llega a un máximo de 1 y menos 1 porque es simplemente una función seno. La función que ahorita vamos a verificar es la primitiva, que es seno de 2x. Entonces, como es una seno, lo que hacemos es esta gráfica conocida, que aquí llega al máximo en pi cuartos, en pi medios llega a 0, luego en la siguiente llega al mínimo, y luego repite en 0 en pi. Ahí está un periodo fundamental, y eso hacemos en cada uno de los casos. No tiene que ser exacta, simplemente de poder notar bien cuáles son los puntos donde llega al máximo, donde va a ser creciente, decreciente, etcétera. Entonces, por ejemplo, también hago aquí es menos pi cuartos y aquí es menos pi medios. Entonces, como dijimos, esta gráfica fundamental, vamos a desplazarla hacia la izquierda pi cuartos, la amplitud de esa función va a aumentar en 2 y vamos a desplazarla arriba 2. Eso quiere decir que la gráfica la vamos a la izquierda, le aumentamos la amplitud 2, o sea, en vez de 1 va a llegar a 2, 2 y menos 2, y luego cuando lo sumemos va a llegar a 4 y 0. Entonces hacemos esa gráfica. Nuevamente tratamos de hacer exacta, pero no perfecta. No hay necesidad de que sea perfecta. Entonces yo digo que aquí es 2 y aquí es 4. Entonces podemos ver
que este punto, que era el inicio, se va a desplazar hacia la izquierda y hacia arriba 2. Es decir, va a empezar, digamos que aquí es pi cuartos, menos pi cuartos. Aquí extendemos un poco el eje X. Aquí es menos pi medios. Entonces va a empezar aquí. Y le dejamos la función trigonométrica. Dibujamos acá también, ya sabemos que cada espacio es pi cuartos y aquí es un pi medios, que es uno de los periodos fundamentales de la función. Aquí sería 2pi y hasta aquí sería 5 pi medios. Entonces dibujo la gráfica. Entonces aquí llega al mínimo, lo vuelvo a subir aquí. Y en pi llega de nuevo al inicial y ahí se repite la función. Como ya sabemos que es periódica, periódica, ya, obteniendo esa gráfica. Entonces estos puntos, lo que antes eran 0, ahora van a valer 2. Donde antes valía 1, ahora va a valer 4. Y donde antes la función valía menos 1, ahora va a valer 0. Entonces aquí podemos ver todas las opciones. Podemos ver que como toda la función está por encima del eje X, su valor en Y siempre va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto vemos que esta es verdadera. Vemos que f no es par, f no es impar. ¿Qué digo? F no es impar, f es par. En el intervalo de 3 pi medios estaría aquí. 3 pi medios, desde 3 pi medios hasta 5 pi medios es creciente hasta 2 pi y luego hasta 5 pi medios es decreciente, por lo tanto esta no es. Y en el intervalo pi medios, que es desde aquí, este es pi medios, la mitad de pi, hasta pi, es creciente, no decreciente. Por lo tanto, podemos ver que la respuesta correcta era la A en este ejercicio. Listo, en este otro ejercicio, que es el ejercicio 1, también, pero es otro tipo, nos muestran esta función y nos piden ver cuál de estas es verdad. Entonces yo puedo ver, primero para graficarla, de igual manera como se hizo en la anterior, quiero obtener el desplazamiento. Puedo ver que va a ser igual a 2 seno de 2 por x más, aquí debe ser pi medios. Entonces veo que esta gráfica se desplaza pi medios hacia la izquierda. Entonces, y puedo ver también su periodo fundamental, que va a ser pi sobre 2, que es igual a pi. Entonces ese es su periodo fundamental. Entonces voy a realizar la gráfica de esta función en los intervalos que me interesan. Por ejemplo, en este caso es... Aquí puedo ver que la última es falsa, por ejemplo, ya que el periodo fundamental no es 2pi, sino pi. Pero continuando, yo puedo ver que el intervalo necesito de menos pi medios hasta pi medios, entonces eso es el único intervalo como que me podría llamar la atención dibujar. Entonces, ese es el eje X. Y el eje Y lo dibujo próximamente por aquí. Ya, entonces aquí lo que haré es graficar. Este es el periodo fundamental, entonces serían las 4 partes, los 4 cuadrantes de la función, y aquí sería el periodo fundamental, que es pi. Lo mismo del lado de acá.
Sería, cada uno de los cuadrantes sería un cuarto de pi, es decir, pi cuartos. Aquí será menos pi cuartos. Y acá será menos pi medios. Entonces, ahorita voy a graficar la primitiva, que sería seno de 2x. Y a esa función lo que haré es desplazarla hacia la izquierda pi medios y ampliaré la amplitud a 3. Entonces la gráfica original sería de esta manera. Entonces no tiene que ser exacta, solamente una idea. Entonces esa sería la gráfica, la seno de 2x. Luego ahora vamos a hacer el desplazamiento. La amplitud sería en este caso 1 y menos 1. Entonces vamos a cambiar eso también. Desplazarla hacia la izquierda y aumentar la amplitud. Entonces vamos a hacer de nuevo la gráfica. Entonces dibujamos los ejes. Y esta gráfica la vamos a ver pi medios hacia la izquierda. O sea, este punto va a moverse aquí. Todo se va a mover hacia la izquierda pi medios. Y sería 3 menos 3. Ahora la amplitud. Entonces, este punto se va a mover también pi menos pi medio. O sea, ahora va a ser en menos pi medio. Por lo tanto, sería de la siguiente manera. La gráfica. Vamos a poner bien. Entonces sería aproximadamente por aquí. Aquí sabemos que cada uno de estos es pi cuartos. Aquí está pi. Entonces nos va a quedar algo así aproximadamente. Y esa sería la gráfica. Seno 3, seno de 2x más pi medios. Entonces ahí en esta gráfica puedo ver las opciones. Puedo ver, por ejemplo, f es creciente entre menos pi medios y pi medios. Pi medios sería aquí, la mitad de pi. Puedo ver que esta no es verdadera. Puedo ver que para todo x, f de x es mayor o igual que 0. Puedo ver que no, en esta parte f de x es menor que 0. Entonces solo me queda que f es impar. Y efectivamente puedo ver que esta función es impar ya que es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Entonces en este ejercicio la respuesta era la C. Y ahora la solución del último problema posible, tenemos que esta función trigonométrica y de igual manera ver cuál de esas opciones es correcta. Entonces tenemos que f de x va a ser igual a 3 veces, de igual manera como realicé anteriormente, sacar el factor común 2 y me va a quedar aquí pi cuartos más 2. Entonces realizaré la gráfica del seno de 2x y puedo ver que debo desplazarla pi cuartos hacia la izquierda y 2 hacia arriba, y aparte debo aumentarle la amplitud a 3. Entonces aquí puedo ver que el periodo fundamental es 2pi sobre 2, que es igual a pi. Entonces realizaré esta gráfica. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Entonces, no, este es el eje X y este es el eje Y. Ya.
Entonces ahorita lo que haré es dividir en las 4 cuadrantes de la función seno. Entonces aquí será pi, aquí es 2pi, y aquí en lo justo en la última sería 5pi medios. Entonces aquí vamos a ver que es, cada franjita es pi cuartos. Por lo tanto, al momento de, ahorita voy a realizar la gráfica primitiva, que sería seno de 2x. Entonces el seno sabemos que empieza aquí y sigue esta forma. Entonces ahí está un periodo, aquí está el otro periodo, y así continúa la función. Lo mismo de igual manera de este lado que está acá. Aquí es menos pi medios. Entonces a esta gráfica vamos a desplazarla hacia la izquierda pi cuartos, es decir, este punto se va a desplazar aquí y el punto que usamos de origen se va a desplazar a menos pi medios. Además tenemos que aumentar la amplitud, ya no va a ser 1 hasta menos 1, sino debe ser de 3 hasta menos 3, y sumándole 2 tenemos que la nueva amplitud va a ser de 5 hasta menos 1. Entonces, realizando esta gráfica, voy a ver qué me va a quedar. Realizando la gráfica del seno de 2x con todos los cambios que acabamos de hablar, entonces podemos ver que ahora voy a dibujar aquí la función entonces de nuevo cada franjita va a representar pi cuartos, y aquí es pi, que es el periodo fundamental, 2pi, y aquí va a ser, por ejemplo, aquí es 5pi medios, y aquí debería ser 3pi medios. Entonces, como dije, la gráfica se va a mover hacia la izquierda menos pi cuartos, es decir, este origen ahora va a estar en menos pi cuartos, y va a subir 2 unidades. Entonces voy a decir que empieza aquí, subiendo 2 unidades, aquí es 2, le pondremos que acá llega al máximo, que es 5, y el mínimo va a ser menos 1. Entonces, realizo la gráfica de la función, me va a quedar lo siguiente. Entonces no tiene que ser exacta de nuevo, solo es una idea de cómo van a quedar los gráficos. Entonces aquí debe valer 2 y acá debe valer 5. Aquí vuelve a valer 2 y acá vuelve a valer menos 1. Acá vuelve a valer 2 y luego vuelve a valer 5. Entonces ahí sería una gráfica aproximada, no es perfecta, pero ahí sería la gráfica, por ejemplo, donde aquí sería, no, sería aproximadamente de esta manera, aquí sería menos pi medios, por ejemplo. Entonces ya en esta gráfica podemos ver, esta ya es la gráfica que nos pedían, 3 seno de 2x más pi cuartos más 2. Entonces ahí podemos ver, entonces aquí es 0, este era el 0 antes, ahora es 2, 5 y menos 1. Con razón, aquí déjenme corregir un poco. Ya. Entonces aquí no era, llegaba nomás hasta aquí. Ya, entonces
¿Qué podemos ver en la gráfica? Podemos ver que la primera es falsa, porque si hay partes de la función que es negativa. Puedo ver que la segunda me dicen que es creciente, es de pi, es decreciente, es de pi hasta 3 pi medios. Eso es verdadero. Es creciente en 3 pi medios hasta 5 pi medios, pues vemos que no es verdadero porque es creciente de 3 pi medios hasta 2 pi, pero de 2 pi hasta 5 pi medios es decreciente. Y f es impar también es incorrecto porque claramente vemos que f es par. Entonces aquí podemos ver que la respuesta correcta es la B. Bueno, entonces ahorita vamos a ver la solución del problema número 2, en el cual nos dan dos ángulos y nos piden hallar la función trigonométrica coseno alfa menos beta. Entonces, por identidades trigonométricas nosotros sabemos que el coseno de alfa menos beta va a ser igual al coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Ya tenemos el coseno de alfa y el seno de beta, entonces nos faltaría obtener el coseno de beta y el seno de alfa. Entonces, ¿cómo obtenemos esos valores? Primero, por ejemplo, para trabajar con alfa, nosotros tenemos que ver que está en el tercer cuadrante. Entonces vemos que alfa estará en el tercer cuadrante y si lo graficamos sería aproximadamente de esta manera. Una aproximación de alfa. Entonces vamos a obtener las funciones trigonométricas de este ángulo porque van a ser las mismas que de alfa sin contar los signos. Los signos tenemos que saberlos dependiendo del cuadrante. Entonces graficamos este triángulo que está aquí abajito para sacar las funciones trigonométricas de alfa. Entonces este sería el ángulo del cual vamos a sacar las funciones trigonométricas, que van a ser las mismas que de alfa, sin contar los signos. Entonces, como el coseno de alfa es raíz de 7 sobre raíz de 11, entonces el coseno de este ángulo también va a ser lo mismo, y por lo tanto el adyacente debe ser raíz de 7 y la hipotenusa raíz de 11. Entonces por Pitágoras, ahí yo sé que el otro cateto deberá ser raíz de 4, es decir, 2. Por lo tanto, el seno de alfa va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Y como alfa está en el cuarto cuadrante, yo sé que este seno debe ser negativo. Entonces repito el mismo proceso con beta. Beta podemos ver que va a estar en el segundo cuadrante. Entonces beta sería aproximadamente de esta manera. Y en este caso vamos a sacar las funciones trigonométricas de este ángulo, que van a ser las mismas que las de beta, sin contar los signos. Entonces dibujamos el triángulo, igualmente el triángulo rectángulo. Y como sabemos que el seno de beta es 4 quintos, el seno de este ángulo también va a ser 4 quintos. Es decir, el opuesto debe ser 4 y la hipotenusa debe ser 5 para que el seno sea 4 quintos. Por Pitágoras, el otro lado, el otro cateto debe ser 3. Y ahí puedo ver que el coseno de beta debe ser igual a adyacente 3 sobre 5. Y como estamos en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Entonces ya tengo el seno de alfa y el coseno de beta y ya puedo finalizar con coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa, que es por problema raíz de 7 sobre 11, coseno de beta, que ya obtuvimos que es menos 3 quintos, más el seno de alfa, que es menos 2 raíz de 11, seno de beta, que es 4 quintos. Entonces esto va a ser igual a, en el denominador 5 raíz de 11, en el numerador va a ser menos 3 por raíz de 7, menos 2 por 4, 8. Y esta es la respuesta. Entonces podemos ver que sería la C en este caso, no, la D.
la respuesta correcta. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio posible. Entonces en este caso alfa es del primer cuadrante y beta es del cuarto cuadrante. Entonces nos piden hallar el seno de alfa más beta. Seno de alfa más beta va a ser igual a, por identidades trigonométricas, seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. Entonces debemos hallar el resto de funciones trigonométricas. Para alfa podemos ver que, como dije, alfa está en el primer cuadrante porque está entre 0 y pi medios. Por lo tanto, alfa estaría aquí aproximadamente. Entonces sabemos que aquí todas las funciones trigonométricas van a ser positivas. Entonces realizamos el triángulo rectángulo de nuevo, de ayuda. Y aquí está el valor de alfa. Entonces vemos que coseno es igual a raíz de 7 sobre raíz de 11. Eso quiere decir que aquí es raíz de 7. Y la hipotenusa es raíz de 11. Entonces por Pitágoras, acá debe ser 2. O sea, me quedaría raíz de 4, 2. Por lo tanto, el seno de alfa, como estamos hablando del primer cuadrante, es opuesto sobre hipotenusa, que en este caso va a ser positivo. Entonces voy a hacer lo mismo con beta. En este caso, beta está en el cuarto cuadrante, por lo tanto beta va a ser este ángulo aproximadamente. Y vamos a sacar las funciones trigonométricas del ángulo de aquí, que van a ser las mismas que la de beta en valor absoluto. Entonces dibujaré ese ángulo con su triángulo rectángulo correspondiente. Entonces aquí es el ángulo rojo. Entonces el seno de beta es menos 4 quintos, entonces el seno de este ángulo también es 4 quintos, pero positivo. Por Pitágoras, el otro lado debería ser 3. Y entonces el coseno de beta va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Y como estamos en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Entonces el coseno aquí es positivo. Finalmente podemos terminar el ejercicio diciendo que el seno de alfa más beta es igual a seno de alfa. Ya vimos que es 2 sobre raíz de 11. Coseno de beta, 3 quintos, más seno de beta, menos 4 quintos. Coseno de alfa, raíz de 7 sobre raíz de 11. Entonces esto nos va a dar como solución 5 raíz de 11, 2 por 3, 6, menos 4 raíz de 7. Es decir, la C, en este caso. 6 menos 4 raíz de 7, sí, efectivamente es la C. Listo, entonces ahorita vamos a ver la solución del último. En este caso alfa está en el tercer cuadrante y beta está en el segundo cuadrante. Sí, entonces sabemos por identidades trigonométricas que tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Entonces debemos sacar esos valores, no tengo ninguno. Entonces empezamos con alfa. Alfa podemos ver, como nos dimos cuenta, está en el tercer cuadrante. Entonces alfa estaría aquí. Entonces vamos a sacar las funciones trigonométricas de este ángulo y debemos tomar en cuenta los signos por el cuadrante en el que estamos trabajando. Entonces dibujamos el triángulo rectángulo. Entonces yo sé quién es que de alfa, el coseno de alfa, bueno, aquí claramente el coseno es negativo, es raíz de 7 sobre raíz de 11. Eso quiere decir que la adyacente es raíz de 7 y aquí es raíz de 11. Como sabemos, estamos sacando de este ángulo. Y en este caso vamos a trabajar que las funciones trigonométricas de este ángulo son iguales que la de alfa en valor absoluto. Por eso este coseno es positivo. Aquí puedo hallar el otro valor del cateto con Pitágoras, que me va a quedar igual a 2. Por lo tanto, tangente de alfa
va a ser opuesto sobre adyacente, 2 raíz de 7. 2 raíz de 7, como estamos en el tercer cuadrante, tangente es positivo, por lo tanto no le cambiamos el signo. Entonces le hacemos lo mismo con beta. Beta en cambio está en el segundo cuadrante, es decir, beta sería aproximadamente de esta manera. Vamos a sacar las funciones trigonométricas de este ángulo, que serían iguales a las de beta, pero en valor absoluto. Aquí 90 grados, aquí este ángulo es el ángulo rojo, y el seno de beta es igual al seno de este ángulo, pero en valor absoluto, es decir, 4 quintos, quiere decir que 4 opuesto y 5 en hipotenusa para que el seno me quede 4 quintos. Ahí por Pitágoras yo puedo ver que el otro lado es 3, y por lo tanto el tangente de beta va a ser igual a 4 sobre 3, y como estamos en el segundo cuadrante el tangente es negativo, por lo tanto aquí tengo que agregar el menos. Entonces finalmente ya puedo obtener tangente de alfa más beta, que va a ser igual a tangente de alfa, que es 2 sobre raíz de 7, más tangente de beta, que es menos 4 tercios, sobre 1 menos tangente de alfa, 2 sobre raíz de 7, por menos 4 tercios. Entonces, simplificando esto, arriba me va a quedar 3 raíz de 7 en el denominador, abajo también, entonces ahí podré simplificarlas. Acá arriba me va a quedar, haciendo esta suma, me queda 6 menos 4 raíz de 7, y acá también haciendo aquí menos por menos es más, entonces me va a quedar 3 raíz de 7, más 2 por 4, 8. Entonces extremos con extremos, medios con medios, y simplificando aquí, la respuesta me va a quedar 6 menos 4 raíz de 7 sobre 3 raíz de 7 más 8. Y esa es la respuesta, que como podemos ver es la C. Solo que está el denominador ordenado de diferente manera. Bueno, vamos a ver ahorita la solución del problema 3. Vemos que nos dan un predicado y un referencial y nos piden el conjunto de solución. Entonces vemos que el predicado es la función escalón igualada a 0. Sabemos que esa función escalón es 0 cuando el argumento, que es 2 seno de 2x menos raíz de 3, es menor o igual a 0. Entonces en este caso podemos ver que 2 seno de 2x debe ser menor o igual a raíz de 3, despejando, pasando al menos 3 a sumar. Quiere decir que el seno de 2x es menor o igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces tengo que resolver esta inecuación. ¿Cómo la resolvemos? Pues graficamos seno de 2x aquí nos queda pi, y acá 2pi. Entonces tenemos que ver el periodo fundamental de esta función, que vamos a ver que es igual por la fórmula a 2pi sobre 2, que es igual a pi. Entonces quiere decir que aquí se va a repetir dos veces esta función. Va a ser el seno repetida dos veces. Entonces realizando la gráfica de esa función nos va a quedar de esta manera. Entonces no importa que no sea tan exacta. Entonces esa función tiene amplitud 1 y menos 1, y esta sería la gráfica de seno de 2x. Entonces, como queremos ver cuándo seno de 2x es menor o igual que 3, nosotros dibujamos la línea raíz de 3 sobre 2,
la línea horizontal resuelve sobre 2 y queremos ver para qué valores de x la función es menor o igual que esa línea. Entonces, vamos a ver que empezando desde 0, ya empieza la función siendo menor que raíz de 3 sobre 2 hasta el primer punto de intersección. Entonces, el primer intervalo será desde 0 hasta el primer punto de intersección, luego es mayor hasta el segundo punto de intersección, en el que vuelve a ser menor, cerrado porque es menor o igual, entonces aquí es menor que raíz de 3 sobre 2, hasta el otro punto de intersección, vuelve a ser mayor y aquí vuelve a ser menor. Y es menor hasta el final del referencial. Entonces aquí podemos ver que nos va a quedar 3 intervalos, por lo tanto ya podríamos ver que la respuesta es la C, pero podemos tenemos que averiguar cuáles son esos puntos de intersección. Entonces, ¿cómo podemos hallar los puntos de intersección? Pues tenemos que resolver la igualdad. Seno de 2x es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cómo resolvemos esta igualdad? Tenemos que tomar en cuenta que x puede ser desde 0 hasta 2pi. Entonces, por lo tanto, y como vemos, debido a eso, el seno pasa por 2 veces su periodo fundamental. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, como el seno tiene que ser raíz de 3 sobre 2 y el seno es positivo, sabemos que el ángulo va a ser en el primer y en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué ángulo del primer cuadrante me da raíz de 3 sobre 2? Pues pi sextos. Es decir, el ángulo 2x debe ser igual a pi tercios, pi tercios que es 60. Y en el segundo cuadrante, 2x puede ser igual a 2 pi tercios, que es 120. Además, como dije, son dos periodos de seno que estamos tomando en cuenta, entonces también tenemos que tomar en cuenta el ángulo multiplicado, claro, sumado más 2pi, es decir, una vuelta extra, pi tercios más 2pi, esto es igual a 7 pi tercios, y además 2 pi tercios más 2pi, que esto es igual a 8 pi tercios. Entonces, despejando la x, aquí la primera x me va a quedar, en la primera intersección me queda pi sextos, la segunda intersección 3, esta es la cuarta intersección, la segunda intersección me va a quedar 2 pi sextos, es decir, pi tercios. La tercera intersección me va a quedar, despejando en la tercera intersección, me va a quedar 7 pi sextos. Y la cuarta me va a quedar 8 pi sextos, es decir, 4 pi tercios. Entonces, finalmente ya tengo las intersecciones, entonces yo puedo sacar el AP de x, que como vimos es desde 0 hasta la primera intersección, pi sextos, unido desde la segunda intersección, pi tercios, hasta la tercera, 7 pi sextos, unido desde la última intersección hasta el final del referencial. Y esa es la respuesta de este ejercicio, es decir, como ya habíamos dicho, la C. Ahorita vamos a ver la solución del segundo problema del banco, del problema 3. Nos piden resolver este predicado de nuevo. Entonces, como es la función escalón, igualada a 0, sabemos que el argumento, es decir, raíz de 2 menos 2 seno de 2x, debe ser menor o igual que 0. Entonces, resolviendo esto, pasando al otro lado, raíz de 2 tiene que ser menor o igual que 2 seno de 2x. Es decir, seno de 2x debe ser mayor o igual que raíz de 2. Entonces, graficamos, para resolver esta inecuación, graficamos la función seno de 2x. Entonces realizamos la gráfica.
y solo nos interesa de 0 a 2pi. En este caso, el periodo fundamental de la función seno de 2x vemos que es 2pi sobre 2, es decir, pi. Por lo tanto, este es el eje x, este es el eje y. Por lo tanto, voy a hacer las 4 gráficas, las 4 líneas de cada cuadrante, y aquí será pi, periodo fundamental, y acá será 2pi. Entonces, realizo la gráfica seno de 2x, nos va a quedar de esta manera. Aquí se repite nuevamente en el segundo periodo. Y nos queda esta gráfica. Entonces, de nuevo, cada una de las divisiones es un cuarto de pi, entonces pi cuartos. Entonces aquí es 1 y menos 1. Entonces nosotros queremos ver cuando la gráfica es mayor o igual que raíz de 2 sobre 2. Entonces graficaré por aquí aproximadamente la línea horizontal raíz de 2 sobre 2, que es claramente menor que 1. Entonces dibujo esa línea horizontal. Y me van a quedar 4 intersecciones donde yo quiero ver cuándo la gráfica es mayor que esa línea horizontal. Puedo ver que es en este sector, desde la primera hasta la segunda, y luego desde la tercera hasta la cuarta. Entonces, sería desde la primera intersección, cerrado, porque es menor o igual, hasta la segunda, cerrado también, desde la tercera hasta la cuarta, cerrado también. Entonces, para saber, ahí podríamos ver que puede ser la A o la D. Entonces tenemos que ver qué puntos son. Bueno, de hecho podríamos ver que es la A, porque no es 0, sino es otro valor diferente de 0. Entonces podemos ver que ya es la A. Pero tenemos que ver cuáles son los puntos de intersección. Entonces, para eso debemos igualar, hallar la igualdad. Seno, debemos hallar cuándo se da la igualdad de seno de 2x es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces podemos ver que para que seno de qué ángulo me da raíz de 2 sobre 2, como estamos hablando de raíz de 2 sobre 2 positivo, entonces el ángulo puede ser tanto del primer cuadrante como del segundo cuadrante. Entonces, y como estamos tomando en cuenta dos periodos, tenemos que ver el ángulo del primer cuadrante, sumarle 2pi, y el ángulo del segundo cuadrante, sumarle 2pi. Así voy a obtener las 4 intersecciones. Entonces la primera sería cuando este ángulo es pi cuartos, porque seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, entonces es decir, 2x es pi cuartos. Esa es la primera intersección. La segunda, como dije, es en la del segundo cuadrante, es decir, cuando 2x es igual al ángulo que da raíz de 2 sobre 2 del segundo cuadrante, es pi menos pi cuartos, 3 pi cuartos. Entonces, también, como luego de un periodo, tengo que también puede ser la tercera intersección, sería pi cuartos más 2pi, es decir, 9 pi cuartos. Y finalmente 2x, la última intersección será del último valor, 3 pi cuartos más 2pi, sería 8 más 3, 11 pi cuartos. Entonces ahí despejando puedo hallar todas las intersecciones, que sería pi octavos, estoy pasando el 2 a dividir, sería 3 pi octavos, 9 sería 9 pi octavos, y la última sería 11 pi octavos.
Finalmente ya puedo ver el conjunto de solución. Como dije, va a ser de la primera intersección cerrado, es decir, de pi octavos, hasta la segunda intersección, 3 pi octavos, unido de la tercera intersección, que sería 9 pi octavos, hasta la última intersección, que sería 11 pi octavos. Y esa es la respuesta, que como podíamos ver, era la A. Vamos ahorita a resolver el tercer problema del banco. En este me piden que resuelva esta igualdad, que sabemos que como es una función escalón, el argumento debe ser menor o igual que 0. Entonces despejando, pasando esta parte que está restando a sumar, y pasando el 2 a dividir, necesitamos que seno de 2x sea mayor o igual que raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto vamos a dibujar seno de 2x. Vemos que su periodo fundamental es pi. Entonces vamos a dibujar esa función de 0 a 2pi, que es los intervalos que nos interesan. Entonces grafiquémosles así aproximadamente. Y grafiquémosle aquí aproximadamente el eje Y. Entonces aquí grafiquemos, sabemos que el periodo fundamental es pi, entonces aquí dibujamos los 4 cuadrantes de la función. Aquí sería pi, el periodo fundamental, y luego 2pi. Entonces la gráfica de la función seno de 2x va a ser la siguiente. Entonces una aproximación sería así, sabiendo que llega al máximo, luego a 0, luego al mínimo y luego de nuevo a 0. Entonces ahí tenemos la gráfica de la función seno de 2x. Necesitamos que esa función sea mayor que raíz de 3 sobre 2. Aproximadamente por aquí. Entonces dibujando la línea horizontal, tendría aproximadamente esta forma. Luego vemos que hay 4 puntos de intersección. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y necesitamos hallar cuando esa función es mayor o igual que raíz de 3 sobre 2. Es decir, aquí no. Entonces, por ejemplo, en el primer punto de intersección, hasta el segundo es mayor. Entonces ese sería nuestro primer intervalo. Y lo mismo acá en el segundo intervalo. Aquí es menor, entonces no cuenta. Hasta aquí el tercer punto, hasta el cuarto. Entonces ahí tenemos que hallar esos puntos de intersecciones. Ya vemos que son dos intervalos, podemos ver que son el B y el D. Entonces necesitamos hallar esos cortes. ¿Y cómo los hallamos? Pues resolviendo la ecuación. O sea, resolviendo en vez de desigualdad, la igualdad. Entonces tenemos que hallar los valores de seno, tal que me da raíz de 3 sobre 2. Y vemos que estamos para dos periodos de seno. Es decir, debemos sacar para el primer periodo y luego sumarles 2pi, una vuelta, para hallarlos del segundo periodo. Entonces, ¿qué valores como estamos seno positivo, sabemos que el ángulo va a ser del primero y del segundo cuadrante? Entonces, ¿qué valores me dan me da seno igual raíz de 3 sobre 2? Tenemos que es pi tercios. Entonces 2x, el ángulo, debe ser pi tercios. Esa sería la primera. O el ángulo debe ser 2 pi tercios. Ambos ángulos me dan raíz de 3 sobre 2. Y como también tenemos el segundo periodo, 2x, 3, el tercer corte debería ser cuando sea igual a pi tercios más 2pi.
es decir, 7 pitercios. Y el último corte será cuando sea más 2pi, que será aquí 8 pitercios. Se suma 2pi más 2 pitercios más 2pi, me queda 8 pitercios. Entonces esos serían los 4 cortes. Entonces, despejando la x, tenemos que el primer corte es pi sexto, el segundo corte es pi tercios, el tercer corte es 7 pi sextos y el cuarto corte, aquí el 2 ya lo paso a dividir, y el cuarto corte va a ser igual a 4 pi tercios. Entonces finalmente, como vimos, la respuesta va a ser desde el primer corte hasta el segundo corte, el primer intervalo cerrado, desde pi sextos hasta pi tercios, unido con el tercer intervalo, que es de 7 pi sextos, hasta el último intervalo, 4 pi tercios. Y esa es la respuesta, que como podemos ver es la B. Ya, entonces ahorita vamos a ver la solución del problema 4, en el cual me pide multiplicar la matriz B por A y hallar únicamente la segunda columna. Entonces, como podemos ver, no hay necesidad de sacar todo el producto, sino simplemente los valores de la segunda columna. Entonces, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es multiplicar B por la izquierda y A en la matriz de la derecha. Entonces, por guía, yo lo que hago es copiar la matriz B, que es la de la izquierda, 3, menos 5, 1, menos 2, 1, 3, y la matriz A la copio acá arriba, y aquí copio el producto, el resultante. Entonces, como yo sé, me piden únicamente la columna, la segunda columna de esa matriz, entonces yo voy a sacar esa columna de la matriz, que me va a quedar una matriz de 3 por 3. Entonces, para el primer valor yo puedo ver que tengo que multiplicar la primera fila por la segunda columna. Entonces eso va a ser igual a 2 por menos 1 más 3 por menos 6 más menos 1 por 5. Entonces esto va a ser igual a menos 2 menos 18 menos 5 igual a menos 25. Entonces aquí es menos 25. Bueno, ya por eso podría ver que la respuesta es la D, pero igual continuamos. Entonces el segundo elemento de la columna sería la segunda fila de B por la segunda columna de A. Entonces sería 3 por menos 1 más menos 5 por menos 6 más 1 por 5. Esto va a ser igual a menos 3 más 30 más 5. Esto sería igual a 32. Y finalmente la última sería la última fila por la segunda columna. Entonces sería menos 2 por menos 1 más 1 por menos 6 más 3 por 5. Esto será igual a 2 menos 6 más 15. Y esto es igual a 11. Entonces ahí podemos ver que la columna es 2, es 25, 32, menos 25, 32, 11. Y esa es la respuesta, que es la D. Es lo mismo, excepto que ahora tenemos que multiplicar A por B y sacar la primera columna. Entonces vemos que primero se multiplica A, entonces copio la matriz A, 2 menos 6, 7,
4, 5, menos 8. Y la matriz B la copio acá arriba, porque es la que está a la derecha, como guía para ver qué columna por qué fila debería multiplicar. Entonces esa es la matriz resultante y yo debo obtener la primera columna, es decir, esta columna, que va a ser de 3 elementos. Entonces para el primer elemento debemos multiplicar la primera fila de A por la primera columna de B, es decir, 1 por 2 más menos 1 por 3 más 3 por menos 1 es igual a 2 menos 3 menos 3, es decir, menos 4. Para el segundo elemento es la segunda fila de A por la primera columna de B, sería 2 por menos 2 por 2, digo, más menos 6 por 3 más 7 por menos 1. Entonces esto va a ser igual a 4 menos 18 menos 7. Entonces aquí restando nos va a quedar menos 12, no, menos 16, no, menos 14. Menos 14 menos 7 es menos 21. Entonces queda aquí menos 21. Y finalmente, el último elemento, entonces aquí es menos 4. Aquí es menos 21. El último elemento va a ser 4 por 2. Va a ser la última fila de A por la primera columna de B. 4 por 2. Más 5 por 3. Más menos 8 por menos 1. Entonces esto es igual a 8 más 15 más 8. Entonces esto me queda 16 más 15, 31. Entonces aquí es 31 y podemos ver que la columna es menos 4, menos 21, 31, es decir, la D. Para resolver el último problema del banco, tenemos que es A por B, entonces copio la matriz A, que es 1 menos 1, 3, 2 menos 6, 7, 4, 5 menos 8, y tenemos que aquí es 2, 3 menos 1, 3 menos 5, 1, y menos 2, 1, 3. Entonces este producto me va a quedar igual a, lo pongo de esta manera como guía para saber que debo multiplicar y debería hallar la segunda columna. Entonces aquí lo que debemos hacer es multiplicar esta fila con esta columna para obtener el primer elemento. Sería 1 por 3 más menos 1 por menos 5 y más 3 por 1. Entonces esto me queda 3 menos, más 5 más 6 más 3 me va a quedar igual a 6 más 5, 11. Entonces puedo ver que es la A. Entonces para el segundo elemento, aquí va 11. Entonces para el segundo elemento debe ser la segunda fila por la segunda columna, que va a ser 2 por 3 más menos 6 por menos 5 más 7 por 1. Y eso me va a quedar 6 más 30 más 7, que es 6 más 7 es 13, más 30, 43. Y finalmente, la última fila con la segunda columna será 4 por 3 más 5 por menos 5 y más menos 8 por 1. Esto me va a quedar 12 menos 25 menos 8. Entonces 12 menos 25 es menos 13, menos 8 menos 21. Entonces puedo ver que efectivamente la segunda columna es 11, 43 menos 21, es decir, la A. Finalmente, ahorita vamos a ver la solución del problema 5, en el cual me dan un sistema de ecuaciones lineales y me piden hallar, dependiendo de los valores de A y B, qué pasa con las soluciones del sistema de ecuación lineal. Entonces, lo primero que haremos es obtener la matriz aumentada del sistema de ecuación lineal, que sean los coeficientes de las incógnitas y los términos independientes. 1, 2, 3, 1,
2, 5, 7, 2, 3, 7, A y B. Entonces, usando el método de Gauss, nosotros tratamos de obtener una matriz escalonada. Para eso primero multiplicamos por menos 1, por menos 2, la primera fila, y la sumo a la segunda fila para obtener que este 2 se convierta en 0. Entonces, haciendo eso, lo que vamos a obtener es la primera fila no se modifica. Acá vamos a tener que 1 por menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 2, menos 4, más 5, 1. Y 3 por menos 2, menos 6, más 7, 1. Y menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Luego tenemos que hacer que el 3 se vuelva 0, por lo tanto multiplicaremos por menos 3 la primera fila y la sumaremos a la última. Entonces lo que nos va a quedar es 1, 2, 3, 1. La segunda fila no le hacemos ni un cambio. Y nos va a quedar aquí 1 por menos 3, más 3, 0. 2 por menos 3, menos 6, más 7, 1. Menos 3 por 3, menos 9, más A, te queda A menos 9. Y 1 por menos 3, más B, B menos 3. Entonces, finalmente, tenemos que este 1 tiene que hacerse 0 para que nos quede la escalonada. Entonces multiplicaremos por menos 1 la segunda y la sumamos a la última. Finalmente nos va a quedar 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0. Y en la última fila nos va a quedar 0. 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. 1 por menos 1, menos 1, más A menos 9, A menos 10. Y acá 0 por menos 1, 0, más B menos 3, B menos 3. Entonces, este nos va a quedar ya el sistema reducido por el método de Gauss. De aquí podemos ver que tenemos tres opciones. Primero, si A no es 10, entonces hay solución única. Si A es 10 y B es 3, infinitas soluciones. El sistema tiene infinitas soluciones. Y si A es 10 y B no es 3, entonces el sistema no tiene solución o es inconsistente. Entonces tenemos que ver, dependiendo de las opciones, cuál es la correcta. Vemos que, por ejemplo, cuando A no es 10, es decir, este C y D debería ser solución única. Entonces esta es incorrecta, esta también es incorrecta. En cambio, si A es 10, si B es 3, tiene que haber infinitas soluciones. Entonces vemos que la B es correcta y la A es incorrecta, ya porque si A es 10 y B no es 3, el sistema no tiene que tener solución. Entonces ahí podemos ver que la respuesta correcta es la B. Para resolver el segundo problema del banco, tenemos que sacar nuevamente la matriz aumentada. Será 1, 2, 2, menos 2, 2, 5, 7, 2 y 3, 7, A, B. Muy similar al anterior, solo que con unos pocos cambios. Entonces aquí, por ejemplo, debería multiplicar por menos 1 de igual manera y sumar a la segunda. No, por menos 2 digo. Y sumar a la segunda para lograr cancelar ese 2 que está ahí. Entonces me va a quedar la primera fila invariable. La segunda me va a quedar 1 por menos 2, más 2, 0. 2 por menos 2, menos 4, más 5, 1.
2 por menos 2, menos 4, más 7, 3. Menos 2 por menos 2, 4, más 2, 6. Y la última fila no le he hecho nada, entonces la copio. Finalmente, bueno, finalmente, para continuar, aquí debería multiplicar ahora por menos 3 la segunda fila y sumarla a la última, para que me quede, me va a quedar, entonces en la última fila me va a quedar 1 por menos 3 más 3, 0. 2 por menos 3 menos 6 más 7, 1. 2 por menos 3 menos 6, entonces me queda a menos 6. Y aquí 2 por 3, 6, más b más 6. Entonces finalmente veo que pues tengo que multiplicar por menos 1 la segunda y sumar a la primera para poder tener este 0. Entonces será 1, 2, 2, menos 2, 0, 1, 3, 6, que me va a quedar 0, 0, 1 por menos 1, menos 1 más 1, 0, menos 3, más a menos 6 me queda a menos 9, y acá b más 6 menos 6, b me queda. Entonces de aquí yo puedo ver que si a no es 9, es decir, esto no es 0, quiere decir que hay solución única. Si a es igual a 9 y b es igual a 0, es decir, 0 y 0, entonces infinitas soluciones. Y si a es igual a 9 y b no es igual a 0, es decir, este es 0 y este no, entonces es inconsistente o no tiene soluciones. El sistema no tiene soluciones, entonces tengo que ver cuál es la que de las opciones es cuál hace correcto. Entonces, por ejemplo, si a no es 9, es decir, a 10 y a 10, entonces debe ser solución única. Puedo ver que efectivamente en este caso hay solución única y aquí estaría incorrecto. Y si a es 9 y b es 0, deben ser infinitas soluciones, por eso la a también está mal. Y si a es 9 y b es 4, no debe tener solución, porque sería en este caso a9 y b no es 0, entonces no debe tener solución, por lo tanto esto también está mal y la respuesta correcta es la C. Para resolver el último problema del banco, de igual manera obtengo la matriz aumentada, 1, 2, menos 3, 5, 2, 5, 7, 2, 3, 7, A, B. Entonces aquí lo que haremos es de nuevo hacer que una escalonada. Entonces aquí tenemos que multiplicar por menos 2 nuevamente y sumar a la segunda. Entonces me va a quedar 1, 2, menos 3, 5, 2, 5, 7, no, me olvidé sumar. Entonces 1 por menos 2, más 2, 0, 2 por menos 2, menos 4, más 5, 1, y menos 2 por menos 3 por menos 2, me queda 6, más 7, 13. 2 por menos 5 menos 2, 5 por menos 2 es menos 10, más 2, menos 8. Luego tenemos que la tercera fila no le hicimos nada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar la segunda fila, la primera por menos 3 y sumar a la última. Tenemos 1, 2, menos 3, 5. Entonces aquí 0, 1, 13, menos 8, 0. Aquí es 1 por menos 3 más 3, 0. 2 por menos 3 menos 6 más 7, 1. Y menos 3 por menos 3, 9. Más a más 9. Y aquí nos queda menos 3 por 5, 15, menos 15, b menos 15. Finalmente, multiplicamos por menos 1 la segunda fila y se la sumamos a la tercera, nos va a quedar 1, 2, menos 3, 5, 0, 1,
13 menos 8, 0. Entonces aquí es 1 por menos 1, más 1, 0. Menos 13 sería a más 9 menos 13 es a menos 4. Y menos 1 por menos 8 es 8. Y sería más 8 menos 15 es b menos 7. Entonces aquí podemos ver que si a no es 4, entonces este es 0 y este no importa el valor. Si a no es 4, este valor, este de aquí no es 0, por lo tanto tiene solución única. Si a es 0 y b, si a es 4 y b es 7, entonces hay infinitas soluciones. Y si a es 4 y b no es 7, entonces este sería 0 y este no sería 0, entonces no habría solución. Entonces tenemos que ver cuál de estas opciones es. Si a no es 4, es decir, el b y d, b y c, debería ser solución única. No tiene, tiene infinitas soluciones, no tiene solución, entonces ambas están incorrectas. Si a es 4 y b es 7, debe haber infinitas soluciones, por lo tanto esta también es incorrecta. Y si a es 4 y b es 0, es decir, estamos en este caso que a es 4 y b no es 7, no hay solución, efectivamente no hay solución, entonces esta es la correcta y la respuesta es la D.